Hola, buenos días. Bienvenidos todos los que nos están viendo en este momento, los que están recién conectándose con nosotros a este nuevo conversatorio digital de Chile California Council y Ladera Sur, por supuesto. Los que nos quieren ver en vivo y en directo, estamos a través del canal oficial de YouTube de Ladera Sur, así que ahí pueden introducirse en esta tremenda conversación con increíbles panelistas hoy día. Estamos en nuestro segundo capítulo, nuestro segundo episodio de este webinar. ¿Y después qué? Construyendo un planeta resiliente, un tremendo título que estamos intentando contestar de alguna manera a través de todos estos episodios. El día de hoy, zona costera, ¿cómo avanzar hacia políticas públicas exitosas? Una tremenda pregunta también que nuestros panelistas espectaculares que tenemos hoy día, bienvenidos chiquillos, nos van a tratar de contestar en este día. Estamos con, y los voy a ir presentando de a uno, Pato Winkler. Patricio, ¿cómo estás? Él es ingeniero civil de la Universidad Técnica Federico Santa María, también es doctor en Ingeniería Civil y Ambiental de Cornell University, es profesor, es investigador de la Universidad de Valparaíso y de Sigiden. Estamos también, hola Pato, no te escucho ¿Cómo ahí, está ahí, pero Bárbara? ahí. Bien, pues te vemos con un fondo de pantalla lo más moderno que hay. Valparaíso, Valparaíso, desde ahí te estoy hablando. Mira, qué bonito, bonito. Ya, y toda la tecnología, el Pato Winkler. Estamos con José Martínez, la María José Martínez. Ella es ingeniera en recursos naturales renovables, también es doctora, es ecóloga de la conservación de la Universidad de Queensland, es premio además L'Oréal Chile UNESCO para las mujeres en la ciencia 2019. Volvemos a felicitarte, José, por ese premio. Investigadora postdoctoral en CAPES Universidad Católica. Bienvenida, José. Hola Bárbara, gracias. Gracias por la ¿Qué tal? invitación. Gracias a ti. Todo bien, gracias. Y por último, pero muy importante, estamos con Matías Alcalde. Ustedes ya lo conocen probablemente, hemos hecho ahí algunas otras actividades con él en Ladera Sur, quiero decir. Él es representante frente al Consejo Chile-California, o Chile-California Council, como algunos lo conocen también en inglés. Matías es ingeniero civil de la Universidad Católica, él tiene diploma en ingeniería hidráulica, ese es su tema, el tema que más se lo apasiona. Como les comentaba, también es representante y parte del Consejo, y también es miembro de la Red de Filantropía Ambiental de Chile. 2 horas menos por allá, Matías, ¿cómo estuvo esa levantada para este conversatorio? ¿Cómo Bien, está todo aquí por allá en California? todo súper bien. Bueno, ahora con estallido social en Estados Unidos, todo COVID más estallido, interesante cómo se está poniendo el mundo, está muy loco, pataleando por todos lados, Un pero momento bien, álgido. contento, todo dispuesto y muy contento con esta conversación y el tremendo equipo que tenemos para desarrollar temas entretenidos. Fantástico. Les contamos a las personas que nos están viendo también, pueden hacer sus preguntas a través de Zoom, los que estaban inscritos, o también a través de YouTube directamente para estos 3 tremendos panelistas. Entonces, zona costera, entramos en materia, y me gustaría, para comenzar, que cada uno de ustedes a grandes rasgos nos comentara sobre sus temas de expertise. Partimos contigo, Pato, si pudieras hacernos una descripción de la zona costera chilena, sus habitantes, los principales impactos, la importancia justamente de referirse a zona costera y no a borde costero. Eso, mira, primero yo creo que es importante visibilizar lo que es la zona costera en Chile, partiendo tal vez por la base de que existen 100 municipios costeros y 2 insulares, Rapa Nui y Juan Fernández, donde viven aproximadamente 4.5 millones de personas en los municipios. Y dentro de los primeros 10 metros sobre el nivel del mar, en Chile, viven alrededor de 1 millón de personas. ¿Ya? Hay actividades que son importantes, como por ejemplo la pesca artesanal, que tiene digamos, un grupo de influencia, personas que dependen de esa actividad del orden de 90.000 personas. ¿Ya? Y además, por las costas se importan y exportan alrededor del 95% de todos los productos y bienes y servicios que funcionan en nuestro país. ¿Ya? Los puertos juegan un rol también muy importante en lo que es la actividad económica a nivel nacional, y por eso yo tengo ahí el puerto de Valparaíso, que es nuestro puerto base en la universidad. Y bueno, la costa de Chile tiene una particularidad bien importante. De partida desde Arica, la frontera con Perú, hasta el Cabo de Horno, son alrededor de 4.200 kilómetros lineales, ¿ya? Pero cortan las latitudes, y por lo tanto tenemos bandas climáticas de todo. Tenemos desde el desierto más seco del mundo, ¿ya? En la zona terrestre, hasta la tundra, que es de la Patagonia, que es un territorio frío. Y eso también tiene un correlato en el océano. El océano del norte es muy distinto al océano del sur.
Tenemos también la interacción de las placas tectónicas, una zona sísmica, donde ocurren terremotos desde siempre y van a seguir ocurriendo, y además tsunamis. Así que hay un problema también de riesgo asociado al habitar esos territorios. También tenemos corrientes oceánicas que funcionan de diferente manera. En el norte hay mucha productividad primaria, por ejemplo, que ha sido la pesca y todo lo que deriva de tener una corriente de Humboldt que genera una surgencia, también hace que sea uno de los lugares más particulares del mundo en términos de productos del mar que tenemos, no así en el sur es muy distinto. Y bueno, y en ese contexto es donde tenemos una presión de desarrollo importante, sobre todo en la zona centro-sur de Chile, para utilizar esos espacios, que son espacios bastante complejos. El borde costero no existe como tal, ¿ya? El borde puede ser instantáneo y podría delimitar la fase acuática de la fase terrestre, pero existe una transición natural entre lo que son los fenómenos oceánicos y los fenómenos de cuenca al interior del continente, y esa es una transición gradual. ¿Ya? Y el problema que tenemos, de alguna manera, para terminar, es que en los instrumentos de planificación, de gestión del territorio, el considerar esa transición es bastante complejo, ¿ya? Pero tenemos que ponerlo arriba de la mesa porque tenemos que considerar de que es una zona de riesgo, afecta eventualmente al cambio climático y otro tipo de fenómenos naturales. Gracias, Pato. José, entramos a tu tema. Nos gustaría saber cuál es el estado de la conservación en Chile, los mecanismos regulatorios con que hoy contamos también, José, los ingredientes que faltan justamente para lograr esta transferencia de la ciencia finalmente a la toma de decisiones, y qué es lo que sucede ahí además con la comunidad, cómo las vinculamos en el tema. Bueno, en Chile estamos, yo creo que ha sido bien incipiente el tema de la conservación, pero sin embargo, como en muy poco tiempo han habido importantes avances. Acá voy a compartir mi pantalla, solamente para contarles que en Chile hay una diversidad de figuras de protección. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Solamente el mapita de Chile. Esta es información que está disponible, abierta, de la base de datos globales de áreas protegidas, y a junio del 2020, te lo hice ayer, existe 41% de cobertura protegida marina en Chile. Y tenemos una diversidad de figuras, tenemos desde los parques marinos, las reservas marinas que estuvieron antes a cargo de la Subsecretaría de Pesca y ahora el Ministerio de Medio Ambiente. Tenemos también los sitios del SNASPE, los parques nacionales, las reservas nacionales, tenemos también los sitios Ramsar, la reserva de las biosferas. O sea, hay una diversidad, por eso lo puse en distintos colores, de figuras de protección. Pero sin embargo, aunque se ve que llevamos 40% y la meta, según la Convención de la Diversidad Biológica, debería ser 10%, o sea, estamos súper bien en términos de papel, esto no se ve tanto en temas realmente de operación, o sea, que hay una brecha entre lo que es la protección legal de lo que es la protección real. O sea, y por eso ahí también lo puse, o sea, el 0,04% de esta cobertura realmente tiene manejo efectivo. Hay planes de manejo, hay staff, hay infraestructura, o sea, eso casi es inexistente en Chile. Entonces, aunque se pueda decir que, claro, hemos avanzado y tenemos un tremendo potencial para la conservación marina, todavía estamos en un momento, yo creo, súper importante para avanzar hacia el manejo efectivo. Y con respecto a lo que tú me decías, con respecto a qué ingredientes faltan, porque como bien decía el Pato, también, y Matías, lo hemos conversado antes, que en Chile hay mucha investigación, hay centros científicos dedicados al tema marino y también de conservación marina. Hay muchas organizaciones que están interesadas en el tema también, que están interesadas también en financiar la conservación, pero sin embargo muchas veces hay como una desarticulación entre las distintas iniciativas, y que muchas veces se sobreponen, y eso mismo impide un poco que se avance. Y bueno, y como los ingredientes que faltan para que la ciencia realmente, la mejor ciencia, la mejor evidencia científica se utilice en la toma de decisiones, yo creo que también requiere como un intercambio más fluido entre los investigadores, entre los científicos y los tomadores de decisiones, porque es como un proceso de aprendizaje continuo para poder transferir la evidencia, y los mismos tomadores de decisiones se tienen que empoderar de la ciencia para poder usarla, y eso es un proceso que requiere como un trabajo continuo, y requiere transparencia, requiere comunicación, y muchas veces esta inaccesibilidad, que se ve como mucho que la ciencia es inaccesible,
eso surge como una barrera clave para que no ocurra este intercambio. Entonces, nosotros también como científicos, al hacer nuestras preguntas de investigación con respecto, en mi tema, la conservación marina, debemos incluir y debemos co-diseñar esas preguntas con los actores relevantes en el tema. Entonces ahí yo creo que esos ingredientes son los que tenemos que trabajar para poder hacer un intercambio de información y de flujo de esta información más fluida. Eso yo creo. Con eso te respondo la pregunta. Sí, absolutamente, muchas gracias. Matías, ¿estás por ahí? Sí, aquí estamos. Por supuesto que esto en algún momento lo hemos conversado también, pero es súper interesante para todos, además los que se están uniendo y no saben bien, ¿por qué ponemos a California como ejemplo? ¿Cuáles son las principales similitudes que hay con Chile? Tú hablabas de mellizos transhemisféricos. ¿Cuáles son ahí entonces las similitudes entre ambos? ¿Cuáles son las herramientas de manejo también, ¿no? De zona costera allá en California? Perfecto, gracias Bárbara. Voy a partir justamente explicando por qué estamos conectados entre Chile y California en esta conversación. Brevemente repasar de que el Chile-California es una organización no gubernamental establecida en San Francisco, que está bajo un memorando de entendimiento con el gobierno de Chile en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Plan Chile-California. Por lo tanto, el Chile-California Council tiene una configuración súper neutral y permeable tanto en el sector público como en el sector privado para poder apoyar estas iniciativas de forma neutral y estas transferencias de experiencia, ¿ya? Y el concepto, efectivamente, de mellizos transhemisféricos en estos casos resulta muy relevante porque, como lo hemos dicho en otras oportunidades, compartimos con California y Chile geografías muy similares que arman dinámicas sociales muy distintas. Es decir, nosotros tenemos un cordón montañoso que drena sobre valles fértiles sobre el Océano Pacífico, en una distribución climática que tiene desde desiertos hasta ambientes como la Patagonia, de norte a sur o de sur a norte, según uno esté hablando de Chile o California. Por lo tanto, en épocas de desarrollo, y lo que también hemos comentado, que California es como Chile hace 60 años, es decir, Chile todavía tiene esa pristinidad, tiene la mitad de la población, por lo tanto, está en vías de desarrollo y en las mismas vías que un California pudo haber estado hace 60 años, donde se repiten procesos sociales, se repiten presiones sobre el territorio, al igual que en Chile están ocurriendo. Por lo tanto, hoy día quiero un poco repasar brevemente en qué está el estado de Chile actualmente, en su regulación actual, y cómo un poco era semejante hasta que empezaron a ocurrir las cosas positivas, y en esta sesión hablar específicamente del Coastal Act, que te lleva a la California Coastal Commission, y el Marine Life Protection Act. Pero un poco repasando hoy día la gobernanza sobre la costa actual en Chile, hoy día hay un entramado ministerial que se sobrepone en muchas instancias. Entonces, si uno entiende hoy día que, por ejemplo, el Cernapesca cae bajo el Ministerio de Economía, por lo tanto las áreas marinas protegidas también. Después está el Ministerio de Defensa, que trata de un poco las concesiones marítimas y tiene toda la administración y defensa del territorio costero. Está el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene su servicio de diversidad y su servicio de evaluación de impacto ambiental para la aprobación de proyectos, y está también el Ministerio de Bienes Nacionales, que también tiene injerencia sobre tierras fiscales que llegan sobre el Océano Pacífico, por lo tanto son costeras. Como decía el Pato, hoy día la zona costera es muy relevante, valga la redundancia, de relevar. No es un borde costero, es una zona, y porque tiene mayor incidencia en esta interacción terrestre-marina. Por lo tanto, es interesante entender la cantidad de ministerios que están sobre la costa y cuáles son sus incentivos en la administración. Y te pongo un ejemplo. Hoy día la administración de concesiones está sobre un Ministerio de Defensa. La administración de concesiones no tiene el incentivo de conservar, sino que a la persona que le asignan las concesiones le asignan según cuánto va a invertir sobre la costa. Y nosotros sabemos que muchas veces no hay que invertir tanto sobre la costa, sino hay que dejar los elementos naturales que nos protegen, pero hoy día el sistema no te permite formalmente una figura de conservación vía concesiones, por ejemplo. Y eso es algo que se entiende en los incentivos, y si tú lo llevas después a los incentivos de una dirección de obras portuarias o un ministerio de obras portuarias, ellos también tienen incentivo de cuántos fondos colocan para obras de mejoramiento. Y muchas veces las obras de mejoramiento no son necesarias, sino que lo que se necesita es entender que la naturaleza en las costas presenta ya servicios ecosistémicos a la población y servicios costeros. Y por último, entender que al final de todos esos entramados ministeriales o
regulaciones regionales, porque también hay una comisión de uso nacional de borde costero. Sobre si uno entiende los miembros, y están segmentados según regiones, no hay ningún miembro de la sociedad civil, representante de la ciencia, de organizaciones sociales, y es una composición que, si bien ha hecho un muy buen trabajo de zonificación, no es vinculante al final a los planos reguladores. Es decir, si regionalmente se indica una recomendación intercomunal para la región, por ejemplo, de O'Higgins, y uno va a ver qué cosas se pueden hacer frente al otorgamiento de permisos, uno vería que el plano regulador finalmente está en control del municipio, con un director de obras que tiene por ley que seguir ese plano regulador, y además funciona de manera autónoma al alcalde y al consejo, porque él respeta ese plano regulador. Para hacer cualquiera de esos cambios, tú necesitas también nuevamente pasar por un servicio de evaluación de impacto ambiental, por procesos comunitarios. Por lo tanto, hay un gap, hay un espacio regulatorio que no está atendido, y también, si uno agrega la última parte, en el fondo, el servicio de evaluación de impacto ambiental hoy día no te considera el valor de los proyectos en su condición agregada. Es producto a producto, proyecto a proyecto. No te considera que en una zona finalmente se están instalando más de un proyecto, y por lo tanto nacen estas zonas de sacrificio. Y si uno entiende más o menos la presión de norte a sur, uno entendería que por el mar hay una presión sobre las algas, sobre los bosques de alga, por ejemplo, en la zona norte, en Pisagua. También, obviamente, está la presión de los usos de generación térmica, de energía. Si uno sigue bajando, una presión de usos inmobiliarios, portuarios también, celulosas, salmoneras, que obviamente sabemos que están hacia abajo del sur, pero también quieren instalarse en zonas costeras, en la zona del Maule, por ejemplo. Por lo tanto, hoy día lo que nos vemos enfrentados es una definición de usos en lugares que están presionados, y hay ese espacio que finalmente no se trata de otorgar culpables, sino de una realidad, que hoy día hay espacios no regulados y que están generando, el pasar de los días, usos no deseados sobre el borde costero. ¿Y por qué? Porque también hay una cultura de construir y después pedir permiso, construir y después regular, y eso uno lo ve en los municipios costeros, uno lo ve en lugares como Pichilemu, como Navidad, como yendo hacia el sur, lugares que están en vías de desarrollo, y se pierde la costa día a día por eso mismo. Entonces, si uno lleva, voy a cerrar un poco la idea, pero si uno lo lleva al caso de California, volviendo al mismo relato de hace 60 años, era como Chile, justamente el año 72, gracias a todos estos focos que se detectaron en la costa de California, similares a los que estaban ocurriendo en Chile, se arma esta Proposition 20, básicamente, que hacen una votación en todo el estado de California y comienzan para administrar el desarrollo de la bahía costera de San Francisco. Y el año 1976 nace este Coastal Act, que en fondo le crea el nacimiento a la California Coastal Commission. ¿Ya? La California Coastal Commission, como otras comisiones y agencias en Estados Unidos, permiten asumir como una variedad de formas y funciones, siendo consciente de que existen estos gaps, y que las leyes son acuerdos entre, por ejemplo, sector público y sector privado, pero finalmente no cubren todos los elementos, y en esos elementos faltantes hay ciertas agencias que arbitran, y otorgan permisos, y se sientan en la mesa, y tienen, de 12 directores, tienen 6 que son de la sociedad civil, que son miembros de la ciencia y las organizaciones que más saben del tema, y los otros 6 son designados del gobierno. Por lo tanto, es una configuración que se establece para entender que la visión científica, la visión comunitaria y la visión pública tienen que trabajar en conjunto a la hora de decidir cosas que son sensibles, y ya finalmente es eficiente en términos económicos en el corto y largo plazo. Y más o menos por ahí sale esta California Coastal Commission, que al final lo que hace es trabajar junto a los privados, junto a las distintas iniciativas, y uno creería que van a bloquear todo, porque es el primer pensamiento que se le viene, por ejemplo, a la mentalidad chilena, hoy día que está tan polarizada, y dice, no, van a frenar todo. No, esta California Coastal Commission aprueba el 80% de los proyectos presentados. Y todos lo aprueba finalmente con mejoras que son socioambientales, económicas, para toda la gente, y eso es una cultura que se logró impregnar en Estados Unidos y que lleva una muy buena administración costera. Eso como para
para poner esa Fantástico, Matías. sí. Vamos a continuar tratando de desentramar todo esto que estamos conversando, ¿cierto? Pato Winkler, te veo ahí con un gráfico de fondo. Quería que habláramos un poco sobre adaptación, justamente que es uno de tus temas, ¿no? ¿Qué ejemplos de adaptación podemos encontrar en el mundo? ¿Qué es lo que sucede en Chile? ¿Cuáles podrían ser replicables por acá, por ejemplo? Y también, ¿cómo habitar un territorio finalmente expuesto a catástrofes de manera casi permanente? Sí, mira, bueno, en la jerga del cambio climático, que es uno de los temas específicos que confluyen aquí en la zona costera, hay dos estrategias, una que es la mitigación, cuyo objetivo es básicamente reducir las emisiones o promover la captura de gases de efecto invernadero, y la otra es la adaptación. ¿Ya? La adaptación es muy local, depende mucho de las condiciones específicas de cada territorio. ¿Ya? La mitigación es la que se trata a través de, por ejemplo, la COP y este tipo de acuerdos internacionales cuyo objetivo es limitar las emisiones o promover las capturas. ¿Ya? Pero la adaptación es local. Y la costa a nivel mundial es súper variable. O sea, las tipologías costeras que tenemos nosotros en Chile pueden ser muy distintas de lo que se puede encontrar en territorios, no sé, isleños, por ejemplo. Y te quería comentar de dos ejemplos, uno que es bastante parecido al caso chileno, que sería la costa japonesa, y el otro es que es muy distinto, que serían las costas de Holanda. Por ejemplo, los japoneses tienen una forma de aproximarse al territorio costero que es completamente distinta. Tengo aquí a una niñita trabajando, así que puede que me vaya para el lado. Claro, los japoneses lo que hacen es aproximarse al territorio costero de una manera bastante rígida. O sea, tienen una visión de que la infraestructura es la solución a, por ejemplo, entender esta interacción entre el océano y la costa. ¿Ya? Los holandeses, bueno, y la razón de que los japoneses actúen de esa manera es por los sucesivos tsunamis que han tenido en su historia. Los holandeses, por el contrario, han ganado mucho terreno al mar y hoy en día enarbolan un poco la bandera del Building with Nature, construyendo con la naturaleza, donde utilizan soluciones verdes, ¿ya? Infraestructura verde, ¿ya? Verde de vegetación, azul de agua, café, utilizando arena, y todo ese tipo de combinaciones. Ahora, esas soluciones no funcionan en el caso chileno, porque por un lado Japón tiene, al menos en la actualidad, no en a fines de la Segunda Guerra Mundial, pero al menos en la actualidad tiene un poder adquisitivo mucho más amplio y puede hacer las inversiones que nosotros no podemos hacer. ¿Ya? Por otro lado, Holanda tiene costas que son completamente distintas. ¿Ya? Son costas planas que probablemente sean influenciadas, por ejemplo, por el aumento del nivel del mar u otros fenómenos que no necesariamente son los que tenemos nosotros. ¿Ya? Ahora, en ese sentido, y viendo como repaso de experiencias internacionales, tienes el caso de California, que al menos, como decía Matías, en la parte geomorfológica, en la parte climática, son parecidos y son espejos. ¿Ya? Hay una similitud al menos en el sistema físico y el sistema biológico. Bueno, ahí me mandó un tarro, ¿sí? En realidad no sé si el sistema biológico, la José podrá decir un poquito más de eso, pero el sistema físico sí, pero la gobernanza es muy distinta. ¿Ya? Entonces, el tema de adaptación, que en el fondo es, dado que, por ejemplo, fenómenos como el cambio climático o los tsunamis van a seguir ocurriendo, ¿ya? ¿Cómo nosotros tomamos medidas de gestión y adaptación para combatir ese tipo de amenazas? Entonces, en el caso chileno, yo creo que nosotros estamos recién levantando la base física, la ciencia, para entender cómo funcionan estos procesos físicos, y es ahí que desde el año 2010, al menos en la caracterización de los sistemas, de los terremotos y los tsunamis, hemos aprendido bastante. De los terremotos sabemos mucho más desde el terremoto de 1939 en Chillán, ¿ya? Pero de los tsunamis sabíamos poco. Y de cambio climático recién estamos despertando. El Ministerio del Medio Ambiente hizo un estudio que terminó el año pasado, me tocó participar de ese estudio, donde recién generamos las bases físicas para saber de qué estamos hablando. Entonces, finalmente, en temas de adaptación, lo primero es conocer el sistema, y estamos recién en ese inicio de conocer el sistema. Y segundo, es ver cómo nosotros importamos algunas estrategias de adaptación que se hayan utilizado desde la perspectiva de la infraestructura y desde la perspectiva de la gobernanza al caso chileno. Gracias, Pato. José, sería ideal hacer un mapeo general, ¿no?, de las principales riquezas de los mares chilenos. Tú ya hablaste un poco de las áreas marinas protegidas, porcentaje y eso, pero ¿cómo debería ser la implementación finalmente de las áreas marinas protegidas, la regulación, la fiscalización, etcétera? Mira, la costa de Chile, como también ya dijo el Pato, si hay una heterogeneidad física, eso también se traduce, porque son los ambientes, en una heterogeneidad biológica, en una heterogeneidad de hábitat, en una diversidad de ecosistemas marinos.
Entonces, la costa chilena presenta condiciones únicas oceanográficas y de heterogeneidad, y eso mismo incide en que tenemos muchas especies raras y mucho endemismo, que es especies que solo habitan acá. También, bueno, contiene hábitats críticos, por ejemplo, para mamíferos marinos. Estaba mirando ayer que hay 78 áreas marinas importantes para la nidificación de aves en la costa chilena. O sea, súper importante. En este contexto, se promueve, donde se promueven altos niveles de biodiversidad marina, también tenemos esta misma biodiversidad promueve importantes servicios y procesos ecosistémicos son súper relevantes para el bienestar humano. Por ejemplo, la provisión de alimentos. La provisión de alimentos, al final, el tema de alimentación de productos del mar es un tema que también incide en la identidad cultural de Chile. O sea, ya es como un servicio ecosistémico cultural súper importante que nos marca como chilenos. En el tema, por ejemplo, que habla el Pato de la protección de la costa, la recreación, el turismo, pero claro, estos hábitats también están sumamente amenazados por las actividades humanas. Yo principalmente trabajo en la Patagonia, ahí hay un tema súper importante con el avance de la salmonicultura. Entonces hay una competencia entre, por ejemplo, la conservación, donde la Patagonia es un área que hay gran cantidad de áreas protegidas, tanto terrestres como marinas, y hay como un enfrentamiento entre otros objetivos que pueden parecer incompatibles, como que es de desarrollo industrial, etc. Entonces, a lo que voy es que claro, que hay que tratar de compatibilizar estos distintos objetivos. O sea, la conservación no se puede hacer conservación, eso ya es como un tema bien antiguo. No puedes alejar a los hombres, o sea, a las poblaciones de la naturaleza. O sea, nosotros estamos intrínsecamente vinculados al ambiente. Por ejemplo, este año que iba a ser la Convención de la Biodiversidad Biológica, la COP15, que iba a ser en China en octubre, tuvo que posponer todo el tema de la pandemia. Y en esta convención se iban a fijar nuevas metas, como la que yo te mencioné antes, que en las metas Aichi, que son de la conservación de la biodiversidad biológica, se establece que como ideal en su meta 11, que se tiene que conservar el 17% de una representatividad de ecosistemas en todos los países y un 10% de ecosistemas marinos. En esta nueva revisión, en esta nueva convención donde se iban a revisar estas metas, el cumplimiento, y se iban a fijar metas más ambiciosas para el futuro, se iban a fijar metas del 30% al 50%, o sea, llegar al 30% de la protección de tierras y mares al 2030 y al 50% de protección al 2050, lo que es súper ambicioso. Y si tú lo piensas, ahí también hay un tema de miradas distintas a que, claro, claro, se ve súper ambicioso y podría ser una solución, a que realmente eso es realmente inconcebible en la realidad que estamos. O sea, no puedes definir 50% del territorio, porque eso probablemente va a implicar la relocación de comunidades, y eso al final también genera efectos adversos, porque la comunidad también es parte de muchas iniciativas de conservación, y eso también ocurre en Chile. Entonces, bueno, el tema que tú me dices de qué se necesita para la implementación de estas áreas, porque ellas ya están en el papel, pero realmente no existe esa implementación. Yo creo que aquí es súper importante lo que decía Matías, que ocurre en la zona costera, que hay una desarticulación, que hay muchas instituciones que tienen diferentes, que tienen que ver con la conservación, pero desde diferentes aristas. Pero realmente muchas veces estas no conversan, no se sientan en la mesa. Por ejemplo, acá me gustaría recalcar la importancia de que finalmente salga en Chile un servicio de biodiversidad y áreas protegidas, porque se necesita como un esfuerzo grande para unificar todos estos esfuerzos, con un marco legal nacional para la conservación y para el sistema de áreas protegidas. Nosotros somos uno de los pocos países que todavía no contamos con un sistema que vele por la biodiversidad del país. Entonces, y eso mismo ayuda a aunar esfuerzos y a obtener más financiamiento, por ejemplo, o establecer protocolos, planes de manejo, un marco legal que sea más unificado para poder implementar medidas que nos lleven a la implementación efectiva de la conservación en Chile, y que esta sea, como dice Matías, vinculante, o sea, que
que las comunidades también vean un beneficio, no sea la conservación per se, por sí misma, porque entrega un valor intrínseco, sino que también esa vinculación permite el desarrollo social. Hay actividades, por ejemplo, el turismo basado en la naturaleza o la pesca artesanal, que muchas veces son compatibles también con la conservación. Entonces, bueno, esa es. Gracias, José. Matías, ¿cómo han sido diseñadas las áreas marinas allá en esa costa, ¿no? La de California? ¿Qué elementos podríamos tomar y replicar también acá, crees tú? Súper bueno, y de hecho, siguiendo un poco lo que decía María José, y recapitulando lo que traté de comentar antes, desde el punto de vista terrestre y planificación, aprobación de servicios, o sea, de permisos, perdón, hay un caso probado que sale de esta California Coastal Commission, orientado a la costa, pero también tienen otras comisiones y agencias que tienen otros objetivos, como por ejemplo el agua, como por ejemplo el desarrollo de otras cosas. El caso probado que uno quiere hacer acá en este punto es que invertir en construir junto a la comunidad optimiza en todo sentido, en rentabilidades, en procesos sociales, y un poco, creo que todos estos elementos, ahora vamos a escribir un poco llevado a la parte marina, tienen esos ingredientes. Entonces, si uno lleva a entender el contexto de la asignación de áreas marinas, y ahí me paso derechamente al Marine Life Protection Act, que es algo que se ha estado tratando de hablar en Chile hace algo de tiempo. Básicamente esa iniciativa nace en 1999, con significativa involucramiento del sector privado y de la filantropía privada para trabajar junto al gobierno en la construcción de un proceso social, en la construcción que involucre un camino, un proceso claro de obtención de datos por tramos a lo largo de la costa, y que un poco venía con la voluntad pública y con metas muy claras. Es decir, ellos pasan este mandato político del 1999, pero recién en el 2004 logran estructurar este proyecto y se demoran 6 años en el fondo entender una planificación de un proceso en el cual todos sabían qué es lo que estaba ocurriendo y eran basados en ciencias y con metas muy definidas. Entonces, las metas, y un poco yendo a lo que decía María José recién, las metas eran muy claras y venían con la variable de implementación y monitoreo desde el inicio. ¿Por qué? Porque si uno busca una alianza público-privado, el privado y el público y todos deberían tener alguna variable de medición de impacto sobre el peso invertido en la iniciativa que sea, ¿cierto? Entonces uno tiene que decir, ok, implementamos esta área, hicimos esta designación, ahora, ¿qué está pasando? ¿Cómo fijamos el punto cero para medir el resultado? Y hoy día, bueno, estamos hablando de 2004 a 2020, hoy día ya tienen resultados después de una década de terminado este proceso, increíbles en términos económicos, turísticos, en biomasa, pero quiero detallar un poquitito las variables claves. Y la primera era establecer las metas concretas, y las metas concretas eran proteger hábitats naturales que nos protegen a nosotros como seres humanos, mejorar un poco las condiciones recreacionales en el borde costero a partir de lo que produce la vida marina, y eso tiene que ver con turismo. Tiene que ver también con entender la pesca de recolección de orilla, la pesca de orilla y cuáles son los usuarios que habitan en esas comunidades. Y hoy día hablamos en Chile, este proyecto es increíble para Chile por lo que crea en términos sociales, por lo que crean estas mesas basadas en ciencia, con un Ministerio de Ciencia que tiene un año, y que además integra a una actividad tradicional que en pocos lugares del mundo todavía prevalece, como la pesca de orilla, la pesca artesanal. Entonces, y además, como están saliendo todos los reportes hoy en día, lo importante que tiene que ver para la alimentación, el cuidado de las pesquerías en el futuro. Entonces, si uno hace eso, parte con definición de metas claras, después parte con ese compromiso estatutario, por así decirlo, que viene desde el gobierno, desde el gobernador, hacia los ministerios, y todos en el fondo en sincronía hacen que este proyecto, este proceso social sea de interés público. Entonces, al catalogarlo de interés público, lo hacen que sea trascendente al mandato de turno. Es decir, cuando hay cambios, como son procesos largos que duraron más de 4 años, esto tiene que traspasar el proceso y seguir de lo que se continuó cuando hay cambios de mandato político. Entonces, ellos lograron abrochar bien la voluntad desde el inicio para que todos
a nivel Estado supieran en qué parte iban. Y después hicieron una aproximación en red al tiro, y ahí María José un poco ha hecho trabajos maravillosos en ciencia, de aproximaciones en red. Entender que las redes marinas están conectadas unas con otras. Tú puedes proteger una, y si proteges una un poco más abajo, hay una interacción entre ambas redes. Y eso le beneficia hacia la recuperación, y le beneficia hacia la interacción también entre las comunidades de distintas índoles. Entonces, lo que ellos hacen en este proceso es entender la designación de las áreas con propuestas científicas que venían desde el gobierno para evitar todos los conflictos de intereses. Y venían, en el fondo, desde el gobierno en alianza con las comunidades científicas, que hoy día estamos viendo un poco justamente el caso de Pato, el caso de María José, que ellos tienen un trabajo que están liderando, pero tampoco están solos. Hay un equipo científico distribuido a lo largo del país que tiene increíble ciencia que hoy día hay que activar en procesos sociales. Y eso es un poco lo que entrega esta experiencia que a mí, en lo personal, lo he encontrado fascinante, porque la ciencia necesita procesos sociales para que logre mayor aplicabilidad. Y después de esa designación en base científica, hay un monitoreo que tiene que ver con el trabajo de las comunidades. ¿Por qué? Porque el que recibe esta red, recordemos que tiene metas que cumplir. Y esas metas que cumplir las tiene que cumplir tanto para el gobierno como para todo el sistema que le cedió o le asignó esta red. Porque esta red se la asignó a cierto usuario o se definió que era no take, por ejemplo, que eso es sin pesca. Ahí María José puede hacer un poco el empalme con los distintos tipos de áreas marinas que existen en Chile o figuras. Pero básicamente la asignación de la red tenía componentes educativas y de interacción pública elementales. O sea, un poco oyendo a lo que decía María José, esto sí es conservar, pero es conservar para el público, para educar y para activar las economías locales que finalmente nos planifican un mejor territorio. Y eso es lo que logran ellos con todos estos elementos que un poco estoy tratando de desarrollar, y que además traen desde el origen ese financiamiento público-privado que es tan importante para poder amplificar los alcances y para poder realmente unir estos lenguajes y avanzar juntos. Ellos lo hacen por tramos, con esto cierro esta parte del Marine Life Protection, lo hacen por tramos porque dicen es ilusorio pensar que vamos a determinar o Chile completo o California completo en un ejercicio. Entonces ellos dicen, prefiero ir abrochando cada tramo bien, y parten por el norte, después se van al centro, se hace centro-norte, centro-sur y sur. Y cada uno de los tramos demora aproximadamente 2 años, completando un proceso de 8 años, un proceso social basado en ciencia y que finalmente ayudó mucho a hacer que toda la comunidad y la población esté comprometida con esta iniciativa, en lugares que son costeros dependientes. Con eso termino. Gracias, Matías. Pato, si vamos al caso chileno, ¿cuáles son finalmente las iniciativas legales que están hoy día en discusión? ¿En qué está eso? ¿Cuál es la importancia de estas también? ¿Cómo lo ves tú? Mira, pues yo creo que antes de ver las que están en discusión o en génesis, habría que ver el ejemplo de las áreas de manejo, que también la José nos puede conversar un poquito más de eso, porque en la esencia lo que se hace es pasar la tuición del territorio a los propios pescadores, que en el fondo tienen una actividad que es sustentable y que en el fondo ellos de alguna manera se apropian del territorio. Yo creo que ese es un modelo súper interesante, que ya tiene, no sé, 30, 40 años de historia en el caso chileno y podría ser un buen ejemplo, y entiendo que también se ha replicado el modelo en otras partes. Es un buen ejemplo. Ahora, lo que a mí me preocupa en particular es todo el resto de aquellos lugares que no son de conservación y que tampoco son de manejo y explotación de recursos bentónicos. Por ejemplo, las ciudades, o las áreas de expansión urbana, o incluso las áreas rurales, ¿ya? Por ejemplo, ciudades como, no sé, pues Viña, Valparaíso, son ciudades que ya están antropizadas. En el fondo el desarrollo costero no desarrollo, sino que el avance de la ciudad ya llegó a la costa y tenemos que resolver problemas un poco ex post. O sea, cuando ya en el fondo las intervenciones no han sido muy afortunadas en algunos casos, ¿ya? Hay ejemplos como la Ley de Protección de Humedales Urbanos, que es un buen ejemplo a seguir, puesto que le da una calidad especial a esos cuerpos de agua que tienen una serie de funciones importantes, biológicas, etcétera, hidrológicas, pero el resto de lo que sale de la ciudad, por ejemplo, humedales rurales, entiendo que por el momento no están protegidos, y tenemos que ver un poco qué es lo que va a pasar con esos territorios que van a ser habitados en el futuro. Estoy pensando, por ejemplo, en
en la costa del Maule, de Ñuble, de esas regiones, que son territorios relativamente prístinos cuando nos acercamos a la costa, ¿ya? Y donde hay mucha presión. Y ahí es donde tenemos que entrar a definir algún tipo de regulación que sea un poquito más flexible que la que tenemos en la actualidad, que es muy rígida, que habla de la línea de más alta marea para terrenos privados, de los 80 metros para terrenos públicos, pero es finalmente un deslinde que tú tenés que dibujar en el plano, ¿cachai? Oye, hasta aquí, de aquí para acá, yo puedo construir de aquí, no. Entonces, ese tipo de aproximaciones nos dan cuenta de un poco lo que yo tengo aquí en el dibujito de atrás, que en el fondo no lo voy a explicar en detalle, pero es esa transición que te digo, ¿ya? O sea, la costa es una zona de transición, y eso debería ser reconocido en por ejemplo, una ley de costa, ¿ya? Y esa es una de las ideas que está dando vuelta de manera bastante primitiva, primigenia, en este momento. Hay algunos senadores que están interesados en apoyarla, hay equipos de abogados que están trabajando de manera soterrada por el momento, y la idea de una ley de costa sería, primero, considerar que existe esta característica propia del territorio costero, ya que no se da en otras partes, ¿ya? Por ejemplo, hacer una intervención en un lugar cercano a la playa es mucho más complejo que construir en la zona mediterránea, al interior de las ciudades, ¿ya? Porque incluso el terreno es una incógnita. Tú no sabes cómo se va a mover esa playa, cómo va a estar ahí en 30 años más, ¿ya? Lo que sea. Entonces, cualquier tipo de iniciativa, sea por ejemplo una ley de costa o sea una modificación de las regulaciones actuales, debiera considerar que es un territorio flexible de transición, ¿ya? Que está afecto a variables, amenazas oceánicas asociadas al cambio climático, aumento del nivel del mar, aumento de las marejadas, que está asociado a riesgos geofísicos, como los tsunamis y los terremotos, ¿ya? Que también conciba el territorio costero desde la perspectiva de principios como la justicia ambiental, que cosas como los polígonos industriales que se dan en las zonas de sacrificio, sean manejados de una manera distinta a la que se ha hecho en los últimos 50 años. ¿Ya? No es casualidad que las zonas de sacrificio sean Huasco, Mejillones, Coronel, San Vicente, no sé, están catalogadas ahí, pero son todas bahías, ¿ya? Y son todas bahías, ¿por qué? Porque son zonas abrigadas donde el oleaje tiene en el fondo, hay poca agitación de oleaje y tú puedes generar todo lo que es ese tipo de transferencia. Entonces, yo creo que una eventual ley, una eventual, por ejemplo, modificación del sistema de evaluación ambiental también debería considerar esta sinergia que se da, sinergia negativa, que se da entre proyectos cuando están unos al lado de los otros, como decía Matías hace un rato, y en fin, hay N principios también que se debieron incorporar, que en el fondo que la costa sea de carácter público, que ya lo es, ¿ya? Pero limitada hasta esta faja bastante rígida, ¿ya? Que tenga cualquier tipo de aproximación, un enfoque ecosistémico, que sea participativo todo el trabajo, y ahí un poco yo quería preguntarle a Matías sobre esta diferencia entre capital cultural que hay en California, versus lo que tenemos nosotros acá. Allá tenéis universidades que en el fondo le dan un soporte físico bien potente a toda la ciencia, nosotros somos bastante más precarios, pero incluso la participación ciudadana en Estados Unidos es mucho más activa. Por ejemplo, a mí me tocó vivir allá en algún momento y veía como la gente votaba por el sistema judicial local, o sea, cosa que nosotros no tenemos acá. Entonces ahí yo creo que hay un tema interesante de cómo tú puedes importar modelos de gobernanza de un contexto cultural que es mucho más, es distinto al nuestro. ¿Cachai? Claro. Eso. José, ¿tú podrías agregar ahí algo sobre lo que comentaba Pato ahora? ¿Quisieras agregar algo ahí sobre lo que partió diciendo del modelo y todo? De las áreas de manejo, por ejemplo, y sí, y también un poco porque se me fue al principio cuando me preguntaste la figura, porque yo hablé solamente de la figura de conservación. O sea, acá en Chile ahora ya tenemos otras figuras que hablan del manejo de los ecosistemas. Está, por ejemplo, las áreas marinas de usos múltiples. Están las áreas de manejo de recursos bentónicos, están los espacios costeros marinos para pueblos originarios. Entonces, tenemos lo que decía el Pato, hay enfoques de co-manejo, que significa que se le otorgan derechos territoriales o maritoriales, no sé cómo se dirá para el mar, a los usuarios que están haciendo uso de los recursos naturales marinos, ya sea pescadores, ya sea comunidades indígenas, y esa es una alternativa política que promueve transformar la gobernanza marina, y también mejora tanto la conservación como la sustentabilidad y el bienestar de las mismas poblaciones. Entonces, por ejemplo, para el caso de las áreas de manejo de los recursos bentónicos, esta política se decretó en el año 91 y fue exponencialmente, o sea, cada vez
hay más áreas de manejo en el territorio. Y lo que nosotros hemos visto en investigación es que esta política, cuando es bien implementada, cuando cuando hay un involucramiento activo de las comunidades de pescadores, cuando ellos se empoderan del territorio y de sus recursos, hay también un efecto positivo tanto en la biodiversidad como en la provisión de servicios ecosistémicos, y no solamente en la provisión de alimentos, sino que también temas tanto de regulación de procesos ecosistémicos, como en servicios ecosistémicos culturales. Entonces, es como un win-win, todos ganan. O sea, pero no solo es establecer una política en el papel, sino que el proceso más importante es la implementación y cómo esto se ve reforzado y se ve como asumido por las mismas comunidades. Entonces hay es lo que te hablo como del co-diseño y la coproducción es conocimiento también. Es conocimiento. Ajá. Y porque al final es retroactivo, o sea, los científicos, nosotros estamos estudiando y nos parece súper, estamos estudiando el efecto de este tipo de políticas en los ecosistemas, o sea, cómo estos pueden tener impactos positivos en la conservación. Pero también hay muchos casos que se establece la política solo en el papel y que no se implementa y tampoco hay efectos. Entonces, ese es un proceso súper importante. Para el tema de los espacios costeros marinos de pueblos originarios también, o sea, esta es una política, la ley Lafkenche, que se estableció para resguardar el uso cultural de espacios marinos. Y esto a fin de mantener las tradiciones, pero también tienen en un artículo dice que para conservar también los recursos naturales. Entonces ahí esta política ha sido súper lenta, o sea, en este momento ha sido súper lenta, muchos proyectos están en trámite, ha habido pocos decretos de estos espacios, pero también va a ser súper interesante lo que va a pasar con este sistema de co-manejo, que te digo que es de entregar derechos territoriales a las comunidades y que ellos mismos manejen sus territorios y manejen sus ecosistemas para que hay una provisión continua de servicios ecosistémicos y también se conserve, se mantengan el bienestar de esas comunidades. Entonces, tenemos como estas herramientas que son súper novedosas para el mundo. O sea, el tema de las AMER, de las áreas de manejo, es una política bien de transformación de gobernanza. O sea, acá tenemos ejemplos que nos pueden servir también para el tema de conservación. O sea, que son de conservación al final. Conservación y manejo. Matías. Sí. Ya hemos hablado de la importancia de que haya una participación real de la ciencia, una participación real de las comunidades, ¿cierto? ¿Qué sucede acá con los actores privados? ¿Qué sucede con las ONG, las fundaciones, etcétera? Perfecto. Voy a recoger un poco los comentarios que han hecho, también un poco lo que comentaba el Pato recién. Como decía María José, efectivamente el 92% de la protección marina en Chile está un poco en los extremos, está lejos de donde vive la población, por así decirlo. Hay mucha conservación, se ha hecho trabajo increíble. Efectivamente, el 40% del territorio marítimo está protegido y tiene cierto cumplimiento con las metas Aichi, pero yo creo que tenemos un pendiente en la conversación sobre los espacios donde hay presiones de distintos usos. Y ahí un poco quería brevemente mostrar esta imagen que un poco refleja lo que estamos explicando recién, de California, que es un poco la red que se creó después de estos 8 años de trabajo y que un poco dan protección costera, ¿ya? Y un poco, esos son 124 áreas marinas protegidas con distintos elementos. Hay unas que no se puede sacar nada, otras que se pueden hacer algunas cosas. Esta información que está en todos lados, los invito a que la vean los que están escuchando. Y desde eso nosotros un poco, quiero ir a la segunda parte de esto, que nosotros intentamos visualizar y venimos un poco desde ese trabajo empujando cómo puede ser un corredor biológico si es que nosotros protegiéramos espacios marinos en el borde costero, y ahí estuvimos con Patito en Madrid, en la COP25, hablamos sobre esto junto al Ministerio de Ciencias para un poco
y el ministro están súper atentos a este trabajo y a un poco cómo poder avanzar en estos conceptos. Pero son visualizaciones que son interesantes de ver si es que uno adopta. Si es que Chile adoptara parte de lo que hizo California, quizá uno puede entender que este corredor es un corredor biológico que va de norte a sur. Pero un poco lo que quiero decir es que después de estas cosas hay una coordinación ministerial pendiente que está con voluntades. Eso es importante. Quiero hablar de los ingredientes necesarios para que cosas como estas ocurran y podamos acercar esas brechas culturales que de todas maneras existen. O sea, no hay ninguna duda que existe una brecha cultural partiendo de la lógica de que hoy día, por ejemplo, en California, el 3% del Producto Interno Bruto se invierte en filantropía versus que en Chile el 0,18%. O sea, no hay una cultura de financiar cosas entre el sector público y privado, no hay una libertad al donante a donar según sus intereses, sino que generalmente se están armando vehículos que van vía instrumentos públicos y no con esa libertad del donante. Entonces hay un tema pendiente ahí que ayuda de todas maneras a mejorar la cultura de trabajo colaborativo. Entonces, yo creo que hay una conversación pendiente, uno, de la coordinación interministerial, la que hablamos al principio, y después de adoptar un poco todo este trabajo que está ocurriendo. Obviamente la coordinación interministerial después de la COP, con todo lo que Chile ha sido difícil, y ahora COVID, es difícil que estos temas estén en la prioridad. Ahora si entendemos que estos temas tienen incidencia a los estallidos sociales, tienen incidencia a la salud humana, yo creo que hay que entender que estos procesos simplemente consisten en armar mesas que nos van a acercar y que nos van a ayudar a estar más juntos en el futuro. Entonces son procesos sociales que pueden sonar etéreos, pero no son nada etéreos. Tienen metas súper claras, calculadas, y también para dar un orden de magnitud de los números. Esos 8 años en California fueron aproximadamente 19 millones de dólares invertidos tanto por el sector público como el sector privado. Se juntan con esas inversiones para desarrollar estos procesos sociales. Y después anualmente hay una inversión para el monitoreo, para que no sean un poco, como decía María José, de papel, de 3 a 4 millones de dólares anuales para poder mantener y monitorear bien estas áreas. Entonces, yendo a los ingredientes, hoy día hay que darnos cuenta que estamos para dar esos pasos, y son ahora, y que tenemos que entender formas innovadoras de hacer política pública, y hoy día tenemos la oportunidad de aprender de un ejemplo tan parecido en términos geográficos y sociales como el de California. Y son distintas quizás aproximaciones que estamos viendo en Chile. Yo creo que hoy día también hay que dar batalla por distintos procesos de ley, pero hoy día tiene que haber voluntad y coordinación entre los ministerios y los tomadores de decisiones que están también en la cancha. Eso es súper importante. Y ahí quiero destacar el trabajo y los ingredientes primarios. En California existían estas organizaciones que lograron entender que colaborar para avanzar colectivamente era mucho más efectivo. Y se juntaron y armaron coaliciones. La California Coastal Commission es una coalición de distintos ONG, y así uno puede avanzar en coaliciones filantrópicas, coaliciones de distintos grupos científicos, coaliciones de distintos grupos de ONGs trabajando en la costa que juntos arman un caso. Entonces, esos ingredientes hoy día existen, y hay una coalición por la costa que un poco ya ha hecho aproximaciones al Congreso para poner el tema en la Comisión de Medio Ambiente, y están casi todas las organizaciones representadas de Chile. Hay un observatorio en la costa, como decía el Pato, que está trabajando la ley de costa, que tiene un nivel de ciencia extraordinaria, y sin más, tengo el libro acá, que es la zona costera de Chile. Lo pueden acceder ahí, que es un libro realmente de mucho contenido y modelación de primera, en el fondo. Está Costa Chile, que es un grupo de ONGs también que están apoyando para tener una coordinación y una distribución de norte a sur para trabajar en conjunto estas cosas. Hay una ley de rompientes también que se está estableciendo para entender que las rompientes son espacios importantes de esparcimiento en términos de los deportes náuticos, y está también, por supuesto, el caso que ya está avanzando con muy sólido, es el que también María José comentaba recién, que es el caso de la GEMPO, que tiene que ver con el trabajo con los pueblos originarios, que también acá en California se dio lo mismo, con los mismos pueblos indígenas originarios, para avanzar en eso. Entonces, para cerrar un poco el financiamiento privado de la alianza con el gobierno, ya no tenemos mecanismos, tienen que existir para que estas innovaciones puedan ocurrir, para que se permita y se facilite el trabajo colaborativo. O sea, el trabajo colaborativo uno puede tener las voluntades, pero hay que crear instrumentos y no son tan ambiciosos. Yo creo que estamos ahí. Hay que entender que los ingredientes Chile los tiene para avanzar ahora, y además entender que todos estos procesos finalmente, todo este millón de personas que viven en el borde costero van a tener empleo.
estas iniciativas generan mucho empleo, y el empleo hoy día es igual al bienestar. Eso hay que entenderlo directamente, el bienestar y la resiliencia sobre el borde costero en lugares donde somos costeros dependientes es salud humana de largo plazo al final. Eso es un poco lo que quería cerrar. Pato, me gustaría saber tu opinión respecto de eso. ¿Tú también sientes que estamos en un buen pie para construir estas políticas que favorezcan finalmente diseño sostenible, impacto social? ¿Y cómo también llegar a una planificación, que es esta pregunta que habíamos conversado antes, integral, que comprendiera territorio, el litoral y el mar? Sí, mira, ando con la conexión media inestable, espero que no se corte. Pero bueno, sí, mira, estamos en un contexto de COVID eso es una perturbación en la sociedad a nivel que de toda naturaleza, que es corta, relativamente corta. Esto en el contexto, por ejemplo, del cambio climático, estos desvíos ¿ya? El objetivo común de tratar de desarrollar algún tipo de normativa o gobernanza costera que nos permita manejar bien ese territorio, es digamos que un desvío solamente. ¿Ya? Los procesos en general ocurren a unas escalas mucho más largas y por lo tanto, claro, un poco tomando lo que dice Matías, nosotros tenemos que trabajar como abejitas, ¿ya? Tenemos que ocupar la gobernanza existente, tenemos que trabajar también con los científicos, traerlos arriba de la mesa, ¿ya? Las organizaciones locales, las ONG, y empujar en el largo plazo, con esta vista de que en 20, 30 años más nosotros podríamos tener un territorio costero, una zona costera que atendiera a todos esos principios que en algún momento hemos ido poniendo arriba de la mesa. ¿Ya? El enfoque sistémico, ecosistémico, el enfoque de riesgo, el enfoque de cambio climático, etc. Yo creo que en la escala de tiempo de las cosas que hemos visto, desde que se armaron las mesas de trabajo científicas en el marco de la COP25, que eso fue el año pasado, partimos por ahí por marzo, no recuerdo, hubo un avance importante, bastante importante, para sentar las bases científicas que podrían apoyar a este tipo de mesas de trabajo interdisciplinarias, qué sé yo, intersectoriales. ¿Ya? Ahora estamos en este stand-by, pero eventualmente tenemos que proseguir, avanzar, y claro, podemos tener iniciativas como la ley de costas, podemos tener iniciativas, etcétera, con la ya existente. Yo sumo a eso también el hecho de que tenemos la ley marco de cambio climático que está en el Parlamento y que dentro de sus artículos requiere la generación de un plan nacional de adaptación de borde costero, así, borde costero, le ponen borde costero, yo creo que vamos a tener que trabajar por cambiar ese nombre, pero ese también es una iniciativa adicional dentro de todo este pool de iniciativas legales que pueden colaborar justamente a esta visión. Eventualmente podemos tener multiplicidad de leyes, y yo, bueno, me declaro absolutamente necio en ese tipo de materia, pero de alguna manera estamos empujando, tal vez no está siendo muy articulado porque la naturaleza propia del territorio costero es compleja, tú tienes muchos intereses que quieren utilizar el territorio costero, es bastante complejo, por ejemplo, en alguna bahía tener un desarrollo de una caleta de pescadores y al lado un terminal, ¿ya? Son igualmente lícitas las actividades, ¿ya? La forma es cómo las compatibilizamos. Entonces, la naturaleza propia del borde costero, del territorio costero, probablemente también sea compleja desde la perspectiva de unificar todas las iniciativas en una sola, ¿ya? Así que yo creo, y esto es mera especulación, es que eventualmente lo que va a ocurrir es que vamos a ir avanzando en diferentes frentes, en el frente de la conservación, en el frente de una ley de costa, en el frente de cambio climático, y eventualmente en el futuro podríamos tratar de hacer un esfuerzo de aglutinarla, o no necesariamente, no estoy muy seguro. No me gusta hacer mucho ficción, pero eso. Gracias, Pato. Ya nos va quedando muy poco tiempo, así que tenemos las preguntas del público, pero antes, sí, muy brevemente, nosotros en conversación anterior hablamos de la mesa costera, sobre la creación de una mesa costera. Me gustaría saber sus opiniones. ¿Es una buena opción para Chile, José? Yo creo que sí, yo creo que necesitamos instancias, como bien ya lo explicó súper bien el Matías, que necesitamos instancias en las que distintos actores, que reconozcamos que hay distintos actores aquí involucrados y que se puedan sentar a la mesa tanto con científicos, expertos, para que haya esta llegada quizás de acuerdos, pero también relevar y reconocer que muchas veces hay, en inglés se dice trade-offs, no sé cómo se dice, pero que hay trade-offs y que quizás no van a tener solución, que siempre van a haber los conflictos, pero por lo menos reconocerlos también es un avance. Aquí yo también quiero, solamente porque no lo hemos mencionado, que es un instrumento que se usó para el tema del Marine Life Protection Act,
que es la planificación, o sea, la planificación sistemática, integral de los sistemas costeros-marinos. O sea, no podemos compartimentalizar los sistemas marinos y separarlo de los terrestres. Acá hay un uno, o sea, por eso lo que pasa en la tierra muchas veces tiene incidencia, si hay deforestación, va a haber contaminación en el mar. O sea, es un sistema integral. Entonces, para optimizar esfuerzos hay que tratar a estos sistemas de forma íntegra. El tema de, por ejemplo, de planificación sistemática, guiar dónde, cuándo y cómo se deben llevar a cabo las actividades humanas. Eso es súper importante para también resolver estos conflictos y estos trade-offs que ocurren entre las diferentes multiplicidad de usos que pueden ocurrir, que ocurren en el mar. Y para poder un poquito equilibrar esas como competencias entre los usuarios y ojalá maximizar los beneficios tanto para los ecosistemas como para las comunidades locales. Eso para mí, el tema de contar también con estas herramientas de toma de decisiones, obviamente va de la mano con la participación. O sea, no puedes, uno como yo como científica aplico mi herramienta, tengo que involucrarme con los actores que están al final tomando las decisiones, porque si no, no va a haber ninguna repercusión. Así que Gracias, eso, yo creo que la planificación, sí, súper importante. Matías, brevemente para entrar a las preguntas del público. Un poco apoyando lo que decía el Pato y María José, yo creo que la primera conciencia de que tenemos una necesidad de hacer estas conversaciones es súper importante, y es muy importante que estas cosas no queden en lo etéreo. O sea, estamos hablando de casos reales que sucedieron en la quinta economía del mundo y que lograron una ingeniería social y llevarla a procesos con voluntades. Por lo tanto, uno, entender que es una necesidad. Somos costeros dependientes por defecto y nuestro crecimiento demográfico va a ir a la costa con distintos usos y presiones e intereses. Por lo tanto, es necesaria esa conversación. Lo otro es que el proceso nos une. Es bonito, nos permite evolucionar, y además tiene esa base científica con un ministerio que está recién creado, que está un poco muy ad hoc para poder llevar procesos como esto. Entonces, creo que los ingredientes están ahí, y esta mesa es una mesa, como digo, que hoy día se apoyaría de todos lados, que el mismo gobierno de California también está súper disponible para poder trabajar con Chile en estos procesos. El gobierno de California ve un impacto en la exportación de las mejores políticas públicas costeras del mundo. Esta es una de ellas, estas dos son una de ellas. Por lo tanto, yo creo que cuando uno es consciente de que siempre están esos espacios y que esos espacios se resuelven con esta vinculación en términos reales, no etéreos, entendemos un poco el impacto detrás del peso invertido, entendemos que hay que ponerle metas a los procesos sociales y que tenemos que evaluar sobre las metas, entendemos que una asignación de un área marina sin esas metas es imposible después entender el impacto de esa asignación, y por eso creo que es el momento súper oportuno de también, hoy día estamos en encierro, estamos en momentos de crisis en distintas capas, sociales, hídricas, económicas, de salud, y creo que hay que entender que están todas conectadas, están todas relacionadas al bienestar, y por lo tanto tenemos que entender cómo poder hacer política pública de manera más efectiva, y creo que estos modelos funcionan, son útiles para el ejemplo. Pato, ¿quisieras agregar algo más a ese respecto de la vamos mesa? A las preguntas. Vamos a las preguntas del público. Elegimos 2 preguntas porque lamentablemente el tiempo pasa volando. Así que la primera, ¿qué ideas tienen de cómo integrar acciones río arriba de la zona costera que pudieran afectarla? Por ejemplo, riego con demasiado fertilizante, biocidas que acaban en el mar causando mareas rojas, por ejemplo, que acaban el oxígeno disponible para los peces. ¿Cómo lograr una protección integrada que incluya los glaciares y ríos que nutren al mar? Viéndolo así como un todo, ¿no? Yo puedo, José, sí. acá, yo creo que el tema de manejo, por ejemplo, manejo integrado de cuencas, es súper importante, porque lo que ocurre, como súper buena la pregunta, lo que ocurre arriba en la cuenca va a repercutir en lo que ocurre, en la gente, por ejemplo, que vive abajo. Entonces, de nuevo, el tema de planificación, por ejemplo, ocupando, en vez de, en Chile se ocupa mucho el nivel, por ejemplo, para el tema de toma de decisiones, de modelos.
acá yo creo que tiene que haber como un cambio de pensamiento y pensar en cuencas, porque las cuencas son una unidad funcional ecosistémica. ¿Y cómo se llama? Y te permite pensar en estos flujos tanto ¿cómo se llama? De procesos, de energía, y que ocurren en los ecosistemas. Entonces, yo creo que planificación basada en cuencas y están en la palestra es un enfoque como para poder tratar el territorio y los ecosistemas y el paisaje de una manera mucho más integral y evitar estas compartimentalizaciones, que no lo sé decir, para el tema de planificación. Yo puedo aportar algo ahí. Sí, claro, efectivamente existe una vinculación directa entre lo que es la cuenca y la costa, al menos, y el océano también. Porque en la cuenca se generan los sedimentos que alimentan las playas, pero también vienen los nutrientes o eventualmente los fertilizantes o toda la cochinada que tiramos nosotros, los plásticos, ¿ya? Y además agua fresca. Entonces son sistemas completamente vinculados. Entonces, más allá de esta gestión integrada de cuencas, yo también creo que podrían haber iniciativas mucho más específicas, por ejemplo, como la definición de cuotas de extracción de áridos de los ríos. Eso es súper claro. Porque tú cuando hacías extracción en ríos como, no sé, por el río Maipo, el río Concagua, efectivamente lo que estás haciendo es generar un déficit de arena en el tramo donde estás sacando arena, y esa arena deja de llegar a la costa y eventualmente podéis tener problemas de erosión costera. Eso podría ser, bueno, a través de un sistema de cuotas máximas de extracción basadas en un análisis sistémico de la cuenca como una cuenca que abastece de sedimentos a un sistema. Lo mismo se podría hacer, por ejemplo, con los humedales. Los humedales cumplen otra función de amortiguación de las crecidas, ¿ya? Entonces, eventualmente, los humedales tienen que respirar de alguna manera. Y por lo tanto, se tienen que definir esos espejos de agua, pero también con zonas de amortiguación que le permitan respirar a los humedales cuando vienen, por ejemplo, los ciclos hidrológicos nutridos, ¿no? Que no sería el caso actual, ¿ya? Eso, yo creo que un tema es, como lo dice bien la José, es como el enfoque integral, que significaría un cambio radical en la gobernanza, pensar en cuenca, y lo otro son medidas más acotadas que podrían ser abordadas a través de leyes mucho más específicas, ¿ya? Y complementar muy brevemente también, y de acuerdo con lo que dicen ambos, o sea, la aproximación integrada de las cuencas es súper importante, sobre todo por la configuración geográfica que tiene Chile, de este largo cordón de montañas y valles. Una experiencia súper interesante que a mí me llamó la atención: en Inglaterra hay una organización que se llama Surfers Against Sewage, y básicamente ellos hacen campaña para que el agua que llega a las playas, y como decía el Pato, el agua de los ríos que desembocan en el mar, venga limpia. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos monitorean todos los tubos de descarga de aguas hacia los ríos y miden el estado de contaminación de esas descargas. Y si están sobre ciertos niveles hacia arriba, ellos tienen una aplicación que prende una alarma, por ejemplo. Y eso un poco le da el estado de salud aguas arriba de lo que está sucediendo en la zona costera también. Y te permite también monitorear efectos de por qué se están produciendo esas contaminaciones y ir hacia aguas arriba del problema. Esa es una medida súper concreta y efectiva, que es básicamente monitorear tus descargas sobre los ríos, especialmente en lugares urbanos, que puede ayudar a esa aproximación. Ajá. Preguntan acá también, las zonas costeras y las áreas protegidas, ¿qué actividades se pueden realizar ahí que no afectan al medio ambiente? ¿Cómo finalmente compatibilizar estos dos temas, no? Aquí Quizás. yo puedo decir algo. Sí. En Chile, no me recuerdo, tengo una gráfica acá en la cabeza, pero por ejemplo, en tema de parques, ahí no se pueden hacer muchas actividades. En las reservas ya hay alguna flexibilidad de actividades por ejemplo, de pesca, etc. O sea, no lo voy a contestar a ciencia cierta porque no lo recuerdo, pero por ejemplo, en las áreas de manejo también, o sea, en cada una de las figuras hay usos que se restringen y usos que no se, ¿cómo se llama? Que se permiten. El tema de, por ejemplo, de los parques nacionales que tienen porción costera. Ese es un tema bien como que que no mucha gente sabe, porque el parque nacional se ve como un sistema terrestre, pero por ejemplo, en la Patagonia tenemos parques que cubren los fiordos, entonces no puedes separar lo que ocurre en la tierra de lo que ocurre en el mar. Entonces se supone que, por ejemplo, el Parque Nacional Cahuéscar, la parte marina es una reserva.
y ahí no debiese ocurrir, por ejemplo, la acuicultura, pero en este momento está ocurriendo. Y ahí hay un desfase muchas veces de decretos. En 2012 creo que se hizo un decreto en el que se prohíbe la actividad industrial, la actividad de acuicultura en estas áreas, pero sin embargo, todas esas concesiones que se pidieron antes pueden seguir su curso. Entonces, ahí seguimos con el mismo tema. Hay desarticulación y hay muchas veces problemas de comunicación y enredo entre las diferentes actividades. Súper importante también es que, bueno, es que en Chile la conservación no es una prioridad tampoco, no es una prioridad. Entonces, por ejemplo, en los ecosistemas terrestres, muchas veces la ley de minería va por sobre lo que es conservación, entonces muchas veces se pueden desafectar áreas. Entonces, el tema es un tema bien complejo. El tema de conservación. Aunque hablemos de que en Chile, no sé, el 40% de la superficie marina está protegida, ese 40% a veces no existe. Se pueden hacer actividades porque como no hay monitoreo, como no hay vigilancia, como no hay cómo ponerle ojo a esas áreas. También lo que decía Matías, tampoco hay una representatividad de los distintos ecosistemas. Aquí en Chile hay una historia de que las áreas de conservación están ubicadas en zonas remotas, en zonas que tienen bajo valor del uso de la tierra, en zonas que costo eficientemente al final te vas por los costos que sean más bajos. Y zonas que son súper importantes para la biodiversidad y para la provisión de servicios ecosistémicos, muchas veces se encuentran totalmente desprotegidas. Y las están perdiendo en este momento. Sí, y el tema de la fiscalización es uno de los tremendos temas. No vamos a poder profundizar en todos, pero sin duda que es una de las complejidades que hay acá. ¿Pato? Claro, No. Sí, ¿Matías? yo complementar brevemente un poco, yo creo que el Pato va a estar de acuerdo también. Yo creo que tiene que ver con una planificación territorial y esa definición de zona costera. Como digo, yo creo que hay hartos instrumentos que hoy día existen en Chile de zonificación que establecen estos espacios necesarios costeros para entender un poco el ancho de tu borde costero. Recordemos que la primera línea es primera línea independiente esté pegada al mar o esté 100 metros o 1 kilómetro más atrás. La primera línea va a ser siempre primera línea, está donde uno la define. Entonces, yo creo que hay que definir bien el territorio utilizando un poco todas estas entradas científicas. Y yo creo que efectivamente hay una coexistencia entre actividades económicas y la protección del borde costero. O sea, de todas maneras, yo creo que esa planificación territorial debe incluir proyecciones de crecimiento demográfico, que creo que no las tenemos. Y en eso un poco esperemos que estas mesas ocurran, existan, que se empiecen a notar todos estos liderazgos chilenos, porque hay realmente liderazgos tanto en la ciencia como en la ONG, haciendo un trabajo ahí en la cancha, con un conocimiento sobre la costa que es impresionantemente valioso para considerar en estos efectos de planificación de Chile, país de costas. Oye, yo podría hacer un comentario respecto de esa delimitación que dice María. Es un problema bastante complejo y muy local, específico de cada sitio. Uno puede definir la delimitación de la zona costera, por ejemplo, hasta dónde llega el agua, hasta dónde se mueve la arena, hasta dónde llega el agua subterránea del mar, hasta dónde llega incluso la vaguada costera. O sea, en algún momento nosotros vamos a tener que tirar la línea si es que entramos en un proceso de generación de una ley que permita una zonificación costera que no es trivial, no es trivial desde la perspectiva de la física, y menos va a ser trivial desde la perspectiva del cruce de la física con digamos que los intereses locales, qué sé yo, y otro tipo de disciplinas, la gobernanza también. Así que no es un problema simple, uno podría aproximarse al problema definiendo reglas generales o reglas específicas donde en cada localidad, en cada municipalidad o incluso a escala menor uno definiera esa zona costera. Pero yo creo que no es un problema resuelto, para nada. No, para nada. ¿Pato? Pregunta específica para ti acá. Nos preguntan sobre las principales amenazas a la zona costera de Chile. Así, Chan. Las amenazas, bueno, a ver, primero, desde la perspectiva de la física, déjame buscar aquí para que no se me vaya ni una. Bueno, tenía aquí unas diapos, bueno, no las voy a compartir.
Bueno, mira, desde la perspectiva de la física tenemos incrementos en el nivel del mar que van a ser del orden de 90 centímetros más o menos a fin de siglo, depende mucho de la zona donde estemos, que son menores si se le compara con la deformación cosísmica durante los terremotos. ¿Ya? Uno de los problemas que tenemos en Chile es que analizar el cambio climático, por ejemplo, los efectos del cambio climático en el nivel del mar, puede ser incluso menos importante que aquellos asociados a los terremotos. Así que nosotros tenemos que tener un enfoque sistémico y como ciúticamente le decimos en la ciencia, un enfoque multiamenaza. ¿Ya? Lo segundo es que va a existir un incremento en la intensidad y en la frecuencia de las marejadas, sobre todo en la zona central de Chile. Eso ya lo tenemos visto hasta mediados de siglo a través de un estudio que hicimos para el Ministerio del Medio Ambiente. Y esas dos, la combinación de esos dos procesos físicos va a tener repercusiones costeras, como por ejemplo un incremento en la frecuencia de la inundación en territorios bajos, qué sé yo, la penetración de la cuña salina en lugares que eventualmente podrían ser valles bajos donde haya cultivo de agricultura. Va a haber una perturbación importante en los humedales costeros, porque los humedales costeros pueden pasar, por ejemplo, de humedales de agua dulce a humedales de agua salada a mediados de siglo, porque vas a tener un incremento del nivel del agua y además mucho más propensión a agua salada entrar durante las marejadas. Y va a tener también impactos sobre los sistemas más antrópicos. Por ejemplo, los puertos, en algunos lugares, estamos trabajando en eso, en algunos lugares, algunos puertos van a tener una mejora en las condiciones operacionales, ¿ya? Y en otros van a tener un empeoramiento de las condiciones operacionales. Y eso significa que el buque va a poder entrar más seguido o menos seguido en el futuro a los puertos. Y eso sí que es súper local. Y en general, las caletas de pescadores van a tener más complicaciones para salir a navegar, hacer o recolectar, lo que sea. En general, la zona norte de Chile, de ahí hacia el norte, hacia el sur, las condiciones puede que incluso mejoren, ¿ya? Y yo creo que, un poco viniendo desde la ingeniería bruta, lo que sí se va a ver de manera mucho más persistente son el impacto sobre la infraestructura, porque vamos a tener marejadas más potentes con un nivel del mar más alto, y eso va a repercutir en, por ejemplo, que las obras marítimas, que son tremendas, una cantidad tremenda de kilómetros construidos, van a tener más problemas de fallo estructural, que implica que el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Obras Portuarias, por ejemplo, va a tener que invertir más plata en mantención, en reparación y en conservación, ¿ya? Y eventualmente los puertos también van a tener que hacer inversiones fuertes en lo que son las obras de abrigo. Así que los impactos son múltiples, de diferente naturaleza, a sistemas humanos y sistemas antrópicos. Ujú. Y no necesariamente malos todos. En algunos casos las cosas van a mejorar. Bueno, ya llegamos al fin del tiempo que teníamos estipulado. De hecho, nos pasamos bastante de aquello. Si alguien quiere agregar algo más, muy brevemente, tenemos 1 minuto. ¿O estamos ok? Hay que seguir conversando nomás. Hay que seguir conversando. Dale. Yo tenía un punto, pero bueno. José. No, porque es que lo hablamos también alto, es un punto. Bueno, esto de cuáles son los ingredientes para políticas públicas exitosas, yo creo que inclusión y especialmente inclusión de los grupos que muchas veces que son pocos considerados, y eso porque en Chile se toman las decisiones muy top-down, o sea, hay que ir como bottom-up, como los ejemplos de las AMER, los ejemplos de las ENPO. Inclusión, participación. O sea, políticas públicas exitosas sin participación no existen. Y empoderamiento de múltiples actores sociales. El capital social, súper importante ahí. Así que esos eran como mis 3 ingredientes en los que destaco que siempre vamos a necesitar como liderazgo y confianza también. Confianza, transparencia, que eso en este momento justo estamos carentes. Entonces necesitamos como este cambio de volver a confiar, porque ahora como que no confiamos mucho en nuestras autoridades, volver a confiar en las autoridades. Aquí hay varios ingredientes que pueden parecer como bien obvios, pero los necesitamos para políticas públicas exitosas. Eso no más quería. Súper, gracias José por eso. Yo también quiero agregar agregar empatía y agregar conciencia que tenemos una situación que tiene problemas de diseño, per se, más que culpables, tiene problemas de diseño, pero sin embargo estamos forzando conflictos innecesarios justamente por esos problemas de diseño, y se están superponiendo cosas que no están generando consistencia. Como por ejemplo, se declara santuario el humedal del Maipo, pero también hoy día está conversando con una ampliación del puerto, que yo estaba escuchando al Pato recién, del puerto de San Antonio, que puede tener todos estos problemas de las marejadas y los eventos de cambio climático, y hay una tensión ahí
que si uno entiende que trabajar, como decía María José, junto a la comunidad, quizás el diseño de esa ampliación puede ser mucho mejor, se puede hacer en conjunto, puede hacer de esta manera, o quizás, bueno, llegue a otros resultados, qué sé yo. Lo mismo pasa en el sector de Punta Choros, con este estrés que tienen en la comunidad científica con la minería dominga, y todas esas cosas generan un gasto de recursos, o sea, el conflicto genera un gasto de recursos impresionante, que no es eficiente, no es rentable para nadie, y un poco se está forzando también, se está forzando producto de estos problemas que existen en el diseño, sin asignar culpables. Yo creo que si nos anticipamos, y como dijimos hace un rato, anticipamos el problema aguas arriba, las soluciones van a ser más enriquecidas, van a tener más participación, y por ende yo creo que mejor largo plazo, mejor construcción colectiva. Y en eso creo que estas nuevas formas de hacer política pública, entendiendo ejemplos que han funcionado en economías un poco más maduras, yo creo que en algún momento nosotros tenemos que evolucionar hacia esas cosas y esperemos que esas cosas sucedan más pronto que tarde, porque la costa está con necesidades hoy. Bueno, nada, muchísimas gracias a los tres por haber participado en este conversatorio. Patricio Winkler, María José Martínez, Matías Alcalde, los tres excelentes panelistas. Y nos vemos en una próxima, pues. Así Buena que estén muy bien. Bueno, Gracias. gracias, Bárbara. Gracias a ustedes. Y ánimo por Chile. Vamos que se puede. Buena. Bueno, y a las personas que nos acompañaron durante todo este tremendo capítulo de Zona Costera, muchísimas gracias también. Les recuerdo que pueden ver este capítulo a través de la página oficial de Ladera Sur en YouTube, también a través de las redes de Chile California Council. Estén muy atentos porque ya se viene un tercer episodio de estos conversatorios digitales. ¿Y después qué? Construyendo un planeta resiliente. Así que nos vemos en las redes de Ladera Sur y de Chile California Council. Hasta la próxima. Chao. Gracias, Bárbara. Gracias, Ladera Sur. Chao, A todos. gracias. Chao, Patito. Gracias. María José.